Buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Ainhoa Ruiz Azarola y trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Soy doctora en Ciencias de la Salud y por mi trayectoria personal y profesional un poco, llevo más de una década trabajando en el tema de las migraciones y la salud, ¿no? Un poquito cuál es la relación de, pues eso, ¿no?, de los procesos migratorios y cómo las personas migrantes viven todo ese proceso desde el punto de vista de la salud. Y también en los últimos años he trabajado más intensamente, digamos, en el tema del acceso que tienen estas personas al sistema sanitario, ¿no? Hoy os voy a hablar un poquito, pues, de esta relación entre la salud y las migraciones en un contexto en el que, bueno, en lo que ahora se denomina el enfoque de One Health o una sola salud. Para empezar, os voy a contar un poquito, unos poquitos datos de las migraciones en el mundo para que nos hagamos una idea de las dimensiones de las que hablamos, ¿no? En el mundo, el 3,6% de la población mundial es migrante internacional en el año 2020, que son los últimos datos de los que disponemos, ¿no? Eso significa que desde el año 1970 se ha triplicado el número de personas que migran o se desplazan de un país a otro. Es verdad que la mayoría de las migraciones en el mundo son interiores, intrapaís, pero bueno, lo que últimamente conocemos y seguramente en un futuro inmediato y próximo va a ser más numeroso son las migraciones internacionales, ¿no? Por diversas causas que ya después hablaremos un poco, como son el cambio climático o las catástrofes medioambientales, ¿no? La pandemia del COVID-19, bueno, pues generó decisiones políticas y sanitarias que limitaron mucho esta libertad de movimiento, ¿no?, de las personas, pero bueno, no obstante, esta pospandemia nos ha traído un nuevo auge de las migraciones. En el 2022, Europa y Asia son las que acogen la mayor parte de migración de población migrante mundial, más de la mitad, un 61%, seguido por América del Norte y África, ¿no? Como veis en este gráfico, en todas las regiones de Naciones Unidas ha aumentado el número de migrantes, pero sobre todo, como os decía, en Asia y en Europa. Bueno, estas cosas no son, digamos, casualidad, ¿no? Tienen mucho que ver con las condiciones medioambientales, sociales y, bueno, y a veces incluso culturales de los lugares desde donde se migra, ¿no? Uno de cada 7 migrantes, ya caracterizando un poco lo que son las personas que migran, 1 de cada 7 son menores de 20 años, es decir, el 14,6% de la migración mundial es menor de 20 años y muchas y muchos de ellos son menores de 18, como sabéis, y menores que van y viajan no acompañados. 3 de cada 4 migrantes están en edad laboral, es decir, son entre 20 y 64 años. Luego tenemos el fenómeno de las personas mayores de 65 años, que por ejemplo, en Andalucía lo tenemos bastante visible y es una migración numerosa que viaja, por ejemplo, de los países comunitarios del norte de Europa a, ¿no?, estas personas migrantes que vienen a pasar su jubilación al sur. Las mujeres en el 2020 eran un 48,1%, es casi la mitad y la tendencia es que las mujeres cada vez migran más. Y por último, bueno, pues 1/3 de todos los migrantes internacionales proceden solo de 10 países, ¿no? ¿Esto qué nos muestra también? Bueno, pues que las tendencias migratorias son cada vez, nos trae cada vez una población mucho más diversa, ¿no?, y más rica. No solo tenemos las personas migrantes económicas o personas que sufren trata o que son desplazadas por desarraigo o que son personas que buscan refugio y asilo, sino también
Cada vez tenemos más estudiantes internacionales, cada vez tenemos más adopciones internacionales, como les decía antes, personas jubiladas, ¿no? Comunitarias, y bueno, y una de las poblaciones que también está aumentando mucho son aquellos migrantes cualificados, ¿no? Que vienen de países en los que hay un alto nivel de cualificación profesional y académica, y sin embargo por conflictos bélicos u otras causas, bueno, pues también están migrando. Entonces, esta diversidad que nos da, bueno, primero, hace una contribución muy positiva a los países a donde llegan, y eso es algo que tampoco lo vamos a encontrar en los medios, ¿no? Esta diversidad nos trae una contribución política, económica, cultural, de hábitos, ¿no? De hábitos saludables impresionantes, sino también nos trae unos retos y unos desafíos que son importantes, porque las desigualdades sanitarias que sufren las personas migrantes en función de cómo llegan a los países es diferente, ¿no? También sabemos que el cambio climático nos va a traer un tipo de migración, un tipo de movimiento diferente, digamos, un tipo de desplazamiento diferente. Hasta ahora hemos estado acostumbrados en los sistemas públicos a acoger goteo o personas que van llegando poquito a poco, pero seguramente el cambio climático y ¿no? La deriva que parece que lleva el medio ambiente nos va a traer también, bueno, pues eso, ¿no? Desplazamientos mucho más numerosos que van a suponer una adaptación de nuestros servicios diferente. Entonces, yo os quería comentar un poco toda esta, haceros como un poco de una caracterización de qué es este fenómeno de la migración, y ahora vamos a empezar un poquito a pensar cuál es la relación entre el proceso migratorio y la salud, y luego introducir un poco el concepto de una sola salud o One Health, y comentaros un poco, pues eso, ¿no? Cómo ahora emerge esta figura del migrante climático que se está trabajando, ¿no? En el concepto. Para ello es muy importante que consideremos varios aspectos, ¿no? Migrar no es solo moverse de un lugar a otro, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es un fenómeno que es complejo, multifacético y abarca factores de muchas diferentes índoles. Como hemos dicho hasta ahora, ¿no? Pues tiene factores económicos, políticos, culturales, psicológicos y también factores medioambientales. No todas las personas que realizan una migración viven un mismo proceso migratorio, y hay diferentes causas que originan la migración, ¿no? Se ha entendido desde las últimas décadas, sobre todo en la última década, la migración se ha entendido como una estrategia para adaptarse a los cambios medioambientales, ¿no? A las condiciones del ambiente. Y por último, en este contexto, el cambio climático puede actuar, pues esto, como un amplificador o un impulsor externo de las migraciones de muchas diferentes maneras. Pero lo que sí debemos considerar, y es algo que nosotros, nuestro equipo de investigación, lo tenemos bastante claro, es que es un acto que afecta de una forma importante y profunda a la persona que realiza esta acción de migrar, ¿no? Y no solo afecta a esta persona como individua, sino que también afecta a quien le rodea y al ambiente común, al ambiente común de toda la, ¿no? Tanto en el lugar de partida, en el lugar de acogida, en el desplazamiento, bueno, pues hay continuamente una interacción, ¿no? La migración supone dejar un modelo de vida y empezar, y de identidad, e incorporar uno nuevo. Imaginaros, por ejemplo, una persona que proviene del mundo, ¿no? Del mundo de la agricultura o del campo. También tenemos, imaginaros el ejemplo de las personas que sufren incendios o que una erupción de un volcán
de repente tienen que mudarse, ¿no? Tienen que emigrar a la ciudad y es un cambio absoluto de vida, ¿no? Y de medio de vida y de subsistencia. Entonces, bueno, debemos ser sensibles, ¿no? a todo este cambio. Y otra cosa importante es considerar que la migración es un proceso, ¿no? Y como tal proceso no solo debemos mirar la salud y cómo afecta a la salud este proceso como si fuera un movimiento o una situación estática, ¿no? Las personas que migran han pasado por diferentes fases y en cada una de esas fases habrá diferentes condicionantes o diferentes factores que le estén afectando. Tenemos la fase previa a la migración en la que uno parte de un sistema político y de servicios de una determinada manera, con una epidemiología determinada, unas creencias, unos comportamientos, unos hábitos, y de repente acontece algún tipo de evento que le hace a uno migrar, ¿no? O bien porque la subsistencia de la tierra no es suficiente, o porque cambian las condiciones de vida y de trabajo, o bien porque haya un cambio político. Bueno, pues hay muchos factores que hacen que una persona ya en la fase previa a la migración esté teniendo un poquito de movimiento. El desplazamiento, por supuesto, es un momento importante también. Pues no es lo mismo viajar, moverse de un país a otro en avión, en tren o en barco, que moverse andando, ¿no? Por ejemplo. Y las rutas migratorias, bueno, pues hay rutas más seguras y más peligrosas. Y todo ello ha afectado también, por supuesto, en cada una de las fases por esos factores transversales como son la edad, el género, la genética, la educación. No es lo mismo viajar siendo mujer que siendo hombre, o no es lo mismo viajar teniendo un cierto nivel cultural o académico diferente, ¿no? Luego tenemos el momento de la llegada, en el que todo es nuevo, ¿no? En el que nos encontramos con unas políticas migratorias y de todos los servicios de provisión que no conocemos. Tenemos las barreras como el lenguaje, las condiciones de vida y de trabajo. Bueno, no es lo mismo tampoco la duración en la estancia de la migración, cuando uno viaja para 6 meses o cuando uno viaja sin un tiempo definido, ¿no? Todos estos factores, bueno, son muy, como veis, se dan en diferentes momentos del proceso migratorio y muchas veces son acumulativos. El retorno también es un momento importante que no siempre se tiene en cuenta la afectación que tiene en la salud, y ahí vemos que las personas migrantes tienen como una doble pérdida de identidad, ¿no? Porque cuando uno llega a un lugar deja un poquito de ser del lugar de donde proviene, ¿no? Y tampoco es fácil integrarse en los lugares a los que se llega. Entonces, bueno, aunque no quiero que suene terrible para nada, ¿no? Nosotros desde los servicios sanitarios, sociales y servicios públicos debemos tener muy en cuenta todas estas fases. Después, que la migración sea un proceso también tiene como una reflexión interesante, que es que las personas migrantes no son personas vulnerables per se, ¿no? Para nosotros es muy importante el distinguir lo que es el acto migratorio de la persona. La persona puede estar en una situación de vulnerabilidad porque está metida en un proceso de migración, pero no por ello debemos considerar ni mirar a las personas migrantes como seres vulnerables, ¿no? Son seres de pleno derecho y son personas totalmente, ¿no?, válidas, capacitadas
y, como decía al principio, bueno, pues con una contribución importantísima e interesantísima para nuestros contextos. Tenemos diferentes formas de migrar, ¿no? Hemos dicho diferentes motivaciones. Podemos ser profesionales, estudiantes, pensionistas, viajeros de larga duración, migrantes socioeconómicos. Podemos haber salido de nuestros países huyendo de, bueno, pues eso, ¿no? De algún evento político, o bien por una condición sexual, o bien por una catástrofe, y buscar refugio o asilo en otro lugar. Y por último, bueno, pues como lo decía al principio, esta nueva migración que se está intentando caracterizar ahora como la migración climática. Hay diferentes modelos, modelos teóricos que estudian la relación de la migración y la salud. Entonces, tenemos aquel modelo que habla que hay enfermedades asociadas al proceso migratorio, y también hay otro modelo que es el efecto del migrante sano, ¿no? Tenemos una evidencia empírica importante que conoce que las necesidades de salud de las personas migrantes en un inicio evolucionan a lo largo del tiempo a partir del momento de la llegada. Entonces, en este primer momento se presenta este efecto del migrante sano, en el que la salud de la población migrante es mejor que la salud de la población del país de acogida, ¿no? Y esto se debe muchas veces a que en sus países de origen tienen hábitos de vida o de alimentación más saludables. Por ejemplo, casi toda el África subsahariana tiene mucho menos tasas de consumo de alcohol o de tabaco, ¿no? Y por otra parte también puede ser que haya una selección de personas más jóvenes, más fuertes y más sanas que migran. Entonces, eso sería como un poco una autoselección en el proceso migratorio, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta cuando pensamos que la migración es un factor de riesgo? Lo relacionamos con las condiciones sociales, ¿no?, que viven las personas migrantes. No lo relacionamos con la persona, como decía antes, ¿no? Entonces, aquellas personas migrantes que, por ejemplo, son o tienen niveles educativos parecidos a la media de personas del lugar de acogida, suelen verse muchas veces excluidas, ¿no? Excluidas de su condición educativa y caracterizadas siempre como personas que no tienen una suficiente preparación. Entonces, estas personas viven muchas veces en condiciones de pobreza, tienen falta de vivienda y alojamiento, acaban teniendo dietas pobres porque no tienen ingresos económicos, y entonces todo ello se relaciona, pues, con un bajo nivel de educación, cuando realmente no es verdad, ¿no? Y algunos de estos factores son comunes a los grupos que están en situación de vulnerabilidad en los lugares de llegada, y comparten con ellos algunas de estas características, ¿no? Sin embargo, hay otras que solo sufren las personas migrantes, como pueden ser las barreras de acceso a los servicios de salud, o la discriminación o el racismo, ¿no? También ocurre esto con las minorías étnicas. Entonces, tenemos que tener en cuenta algunas reflexiones, bueno, pues que no se puede generalizar, y las personas migrantes son tan diversas como las causas y las experiencias de la migración. Tenemos este efecto del migrante sano, que después también se va perdiendo, ¿no? Es importante comparar la salud de las personas migrantes con las del país de destino, porque así podemos ver qué es lo que realmente podemos cuidar en esos procesos migratorios, ¿no? Las tasas de mortalidad suelen estar subestimadas porque muchas veces, cuando las personas han migrado de un país a otro y viven casi toda su vida en un país, hay una tendencia importante al retorno, ¿no?
Y por último, la salud autopercibida no es la misma, ¿no? No es la misma no es la misma porque culturalmente hemos aprendido a percibir la migración, la salud de una forma o de otra. Entonces, hemos dicho que se puede entender como un factor de riesgo, siendo la migración es un acontecimiento vital, estresante y generador de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Pero teniendo siempre muy presente que la migración no es en sí misma una causa de enfermedad, pero sí que según el proceso migratorio que ya hemos vivido tendremos o no tendremos afectación en la salud. O podemos entenderlo también como un determinante propio como un determinante de la salud. Los determinantes sociales de la salud son aquellas condiciones en las que rodean al lugar donde las personas nacen, crecen, viven, se desarrollan, trabajan y envejecen, ¿no? Entonces, como veis aquí en el modelo, no solo tienen que ver factores intrínsecos a las personas, como pueden ser la edad, el sexo o factores genéticos, sino que después en un gradiente, como nos enseña este modelo de la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues tenemos diferentes factores que van a afectar a nuestra salud en función de esas condicionantes de vida, ¿no? El último gradiente, como veis ahí, el más general, es todo ese sistema socioeconómico, cultural y las condiciones medioambientales. Por introduciros ya el tema del medio ambiente y cómo enlazamos todo esto con el concepto de una salud o One Health, bueno, pues todo este concepto no es nuevo, ¿no? Seguramente todos nuestros ancestros y todos los pueblos indígenas y pueblos, ¿no? o minorías siempre han vivido en una situación mucho más simbiótica, ¿no? O sea, no en una situación más simbiótica, sino con una creencia de que lo humano, lo animal y lo medioambiental no estaban tan estratificados como pueden estar en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, este concepto de una sola salud reconoce que la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente están estrechamente relacionados, ¿no? Porque por ejemplo, la alimentación animal, la humana, la salud de los animales y de los seres humanos y la contaminación ambiental están estrechamente relacionados, ¿no? Un ejemplo claro de ello son, bueno, las ganaderías masivas, ¿no? Conocemos que este modelo de explotación ganadera está muy relacionado con gases emitidos al medio ambiente y enfermedades que se puedan relacionar después de esos propios animales y las personas, ¿no? y los seres humanos. Sabemos ya, o sea, hay evidencia de que hay agentes infecciosos que pueden saltar de una especie a otra, ¿no? Y que las barreras medioambientales entre ellos también se estudian, ¿no? Las barreras o no barreras. Por ejemplo, sabemos que la última pandemia por COVID-19 ha sido como la primera vez que ha emergido realmente desde el mundo, ¿no? Desde el mundo de los científicos y los laboratorios a los medios de comunicación como un virus puede pasar de los animales a las personas, ¿no? Es muy importante este concepto de salud. ¿Por qué? Pues porque sabemos también que no solo virus, sino que también hay bacterias que pueden infectar tanto a personas como a animales y, por tanto, lo que este enfoque propone es que no se busquen soluciones por separado, sino que se actúe de una forma global y coordinada. Bueno, para ilustraros un poco por qué este enfoque no es nuevo, os voy a poner un vídeo muy pequeñito de la celebración del Día Mundial de la Tierra, ¿no? En el que seguro que veis todo esto de una forma mucho mejor explicada que lo que yo os puedo explicar, ¿no? Well, I'm Jane Goodall, otherwise known as Dr. Jane Goodall.
and I'm here to talk about the importance of Earth Day and the kind of message that I would like to give to the citizens of the world. I think I was born loving animals. My whole childhood really was animals, animals, animals. There was one moment when I was in Gombe National Park and it began to pour with rain, and then the rain stopped and I could smell the smell of the wet hair on the chimpanzees, and I could hear the insects singing loudly, and I just felt absolutely at one, and it was a sense of awe and wonder. Out in the rainforest, you learn how everything is interconnected, and each little species, even though it may seem insignificant, has a role to play in this tapestry of life. What better day than Earth Day to really make a determined effort to live lives in better harmony with nature? Every single individual matters. Every single individual makes some impact on the planet every single day, and we have a choice as to what kind of difference we're going to make. Bueno, y ahora quiero ya brevemente, así como para finalizar, hablaros un poquito del cambio climático y cómo este fenómeno medioambiental, ¿no? Está causando cambios en los ecosistemas, y cómo el cambio de los ecosistemas hace fuerza una migración de una determinada manera, y bueno, un poco qué es lo que se está estudiando ahora mismo en relación al cambio climático, las migraciones y la salud. Brevemente, ¿no? Los impactos del cambio climático pueden ser físicos, biológicos o ecológicos y antropogénicos. ¿Esto qué significa? Bueno, los cambios físicos son acontecimientos que están muy relacionados con cambios físicos importantes, como pueden ser y repentinos, ¿no? Como fenómenos meteorológicos extremos o catástrofes, o sea, fenómenos meteorológicos extremos o catástrofes, que esto es lo que suele ser como lo más vistoso, ¿no? Pues el huracán que ha habido ahora en Florida últimamente, o los calores extremos que hemos podido vivir este verano, ¿no? También pueden ser de aparición lenta, ¿no? Más graduales, como precipitaciones anuales, variabilidad en las lluvias. O sea, hay lugares donde había estaciones de lluvia y estaciones secas, y ahora está habiendo una variabilidad un poco lenta pero importante, ¿no? En estos lugares, y también las sequías o inundaciones crónicas. Los aspectos biológicos o ecológicos, bueno, tienen que ver con cambios en la cubierta terrestre, ¿no? En el hábitat, en la flora, en la fauna, y ahí se incluyen cambios en los vectores. Los vectores son los bichitos, ¿no? Los bichitos mosquitos o otros bichitos que están obligados, vectores o polinizadores, ¿no? También las abejas y tal y cual. Hemos oído hablar mucho en los últimos años de las abejas. Bueno, pues los cambios en la capa terrestre, en la fauna y en la flora, puede generar que todos estos vectores tengan que mudarse también de sitio, ¿no? Y estos vectores, que son transmisores de enfermedades, pueden llegar a transmitir enfermedades a lugares donde todavía los sistemas autoinmunes de las personas no están suficientemente preparados, ¿no? Luego os diré dónde podéis buscar algún recurso así sobre esto. Y por último, pues los cambios antropogénicos, que tienen que ver con el rendimiento de los cultivos, o las capturas, o la pesca, la caza. Bueno, pues el impacto climático tiene una incidencia importante en el modo de vida de las personas. Entonces,
en aquellos lugares donde, por ejemplo, en toda la zona del Sahel, que es todos estos países de Centroáfrica, ¿no? Senegal, Mozambique, Mali, bueno, pues ha disminuido en los últimos años, por ejemplo, hasta en un 70% la pesca que había en estas costas, ¿no? Por las temperaturas. Podéis buscar información, hay mucha información interesante sobre esa zona, ¿no? ¿Qué dimensiones se describen en cuanto a la migración climática? Bueno, pues está el nivel social, que se refiere un poco pues, al nivel en que la sociedad se ve afectada, ¿no? Desde una microescala, que es el nivel más individual o familiar, hasta una macroescala, ¿no? Que es a nivel comunitario, regional o poblacional. Yo os decía antes que las migraciones climáticas o por causa climática van a provocar movimientos mucho más numerosos, ¿no? De forma que habrá lugares en los que, bueno, pues disminuirán las poblaciones, el número de habitantes en esos lugares de manera drástica, de forma que puede que se queden, bueno, pues aquellas personas que no han podido migrar, ¿no? Como pueden ser las personas mayores, ancianas o con alguna dificultad para moverse. Tenemos también la dimensión temporal, que tiene que ver con la duración de la migración, que pueden ser meses o puede ser también un año o finalmente puede ser como una migración permanente, ¿no? Porque ya no se pueda volver a esos lugares. La migración espacial se refiere a, el nivel espacial, perdón, la dimensión de nivel espacial se refiere a la distancia física que se recorre en esa migración, ¿no? Entonces puede ser desde una distancia a medio plazo, ¿no? Moverte, por ejemplo, de un país a otro, o puede ser a nivel más comunitario, como puede ser del campo a la ciudad, o puede ser también alinearse con los determinantes climáticos y entonces irse a aquellos lugares donde ahora el cambio climático pueda estar provocando una regeneración también de la Tierra. Y por último, el nivel de agencia, que esto tiene que ver con qué capacidad tienen las personas de poder migrar, ¿no? Es decir, puede ir desde una migración totalmente involuntaria o forzada hasta una migración voluntaria o que uno predice que va a haber una escasez de medio de vida y se adelanta. En este contexto es donde surgen estas propuestas de consideración de refugiado medioambiental, que todavía en el marco internacional no está bien definido, y un indicador que sería la migración climática. Realmente hay autores que no hay un consenso entre los autores para definir estos conceptos y tampoco es que haya una necesidad. Es decir, a nosotros como proveedores de servicios o personas que estamos tratando de ver cuáles son las mejores formas de atender a las personas migrantes, realmente no nos importa si una persona viene por una causa climática o viene por otras causas, ¿no? Pero sí que nos va a cambiar un poco la atención lo que os comentaba antes, ¿no? La forma en la que lleguen o tengamos que recibirlos. También deciros que los tipos de migración hasta ahora caracterizados son pues, el desplazamiento forzoso o migrantes desplazados temporalmente, porque también puede ser que se den épocas de lluvias donde antes no se habían dado, inundaciones o sequía temporal. Puede haber una migración adaptativa por decisión de la persona migrante que decide cambiar de lugar, puesto que bueno, las adversidades del ambiente y el clima le hacen migrar. Una migración proactiva, pero por decisión de autoridades locales o nacionales, que también están ocurriendo reasentamientos planificados, que esto es un fenómeno también bastante interesante, puesto que, como os digo, el cambio climático no solo trae sequías, inundaciones o efectos muy adversos, sino que en otros lugares que hasta ahora no están ocupados por personas, puede que
sean lugares idóneos para que haya una migración planificada, ¿no? Luego están aquellas poblaciones atrapadas, como os decía antes, personas mayores con alguna dificultad o por diversas causas que no pueden moverse de sus lugares, ¿no? Y luego está quien decide no moverse y hay una inmovilidad. El impacto del cambio climático en la salud, bueno, pues ya se está estudiando y os muestro este esquema que es muy gráfico, ¿no? y muy interesante, en el que nos dice que el cambio climático va a tener una amplia gama de resultados en salud, como veis aquí. Los cambios, los impactos más significativos, como veis ahí en la segunda capa, ¿no? Van a ser como los aumentos de las temperaturas, el clima extremo, aumentos en el nivel del mar, aumento de los niveles de dióxido de carbono. Bueno, pues todos estos, tenemos el clima, tenemos todo ese efecto que tiene en el medio ambiente y finalmente vemos su efecto sobre las exposiciones y los resultados que van a tener en la salud. Como veis ahí, en la última capa del diagrama, veis ya cuáles son las afectaciones en la salud humana, ¿no? Pero todo esto se ve además agravado porque los animales también sufren el cambio climático. Vamos a tener cambios y movimientos importantes de fauna de unos lugares a otros, y eso también genera, como os decía antes, tener que adoptar un enfoque más global, más coordinado, más pensando que la salud es una salud global, ¿no? Una salud global o una sola salud, como esto, ¿no? Pues este enfoque de One Health. Y un ejemplo importantísimo es el que os comentaba antes, las enfermedades transmitidas por vectores, que, bueno, pues que en lugares donde no estamos preparados, porque esto ya no va a ser una cuestión de recursos económicos, no, sino va a ser una cuestión de afectaciones nuevas que se van a dar en lugares donde no se daban antes, y no solo las personas y los animales no vamos a estar preparados física y, ¿no?, de forma inmunitaria, no vamos a estar preparados para estas enfermedades, pero tampoco vamos a conocer cómo se va a hacer el control, ¿no? El control de esa fauna, de esas enfermedades a nivel social. Entonces, bueno, es necesario tener este enfoque de una mirada coordinada de actuación, ¿no? Podéis encontrar guías y información y datos interesantes en el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, como os pongo ahí, y bueno, se está trabajando mucho en eso, ¿no? En generar información asequible y comprensible por parte no solo de profesionales, sino de la ciudadanía también, porque todos somos agentes y parte, ¿no? Partícipes, y debemos ser partícipes de lo que nos pasa, igual que nos están pidiendo esa responsabilidad ecológica, ¿no? De que todos pongamos un poquito de nuestra parte, bueno, pues que también sepamos que forma parte también del tratamiento, ¿no? El que nosotros conozcamos todas estas cosas. Y, bueno, ¿qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se conoce por ahora o de qué hay evidencia? Bueno, pues que hay un aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, eso sí lo conocemos. Hay lesiones y muertes prematuras por fenómenos meteorológicos extremos, pues eso, ¿no? Como puede ser un incendio, una inundación o un fenómeno drástico. Cambios en la prevalencia y distribución geográfica de las enfermedades, como os he comentado antes, transmitidas también en los alimentos y el agua. Otras enfermedades infecciosas que pueden, como os he dicho, pueden afectar tanto a animales como a personas, y luego las amenazas a la salud mental, que eso siempre está de base, de una base que debemos cuidar muchísimo, ¿no? Todo el proceso migratorio tiene una afectación importantísima, como os decía antes, es
un momento de cambio vital importante, ¿no? Entonces ahí debemos atender mucho y de forma muy sensible a la salud mental, ¿no? Y por último, bueno, pues entendemos la migración, la interacción del medio ambiente y la migración, incluyendo varias formas de mirar, ¿no? Puede ser desde una forma de seguridad o con un enfoque de seguridad, y debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque las personas que van a llegar por causas climáticas, como os decía, va a ser una forma diferente de migración y los países de acogida nos debemos preparar a ello y debemos preparar que las personas migrantes podrán ser percibidas como una amenaza, ¿no? Por competidores de recursos, cuando no es así, pero debemos tener en cuenta que existe, ¿no? Que existe esta forma de mirar la migración. Luego tenemos la forma de mirar la migración y como una forma de proteger y entender que las personas migrantes son personas ¿no? sujetas a, como os decía, ¿no? a derechos humanos y debemos cuidarlos. Y por último, saber que la migración es una respuesta adaptativa al riesgo climático también. Y bueno, deciros que toda esta presentación la he preparado un poco con nuestro grupo de investigaciones de trabajo de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Trabajamos en la red ISIR, que es la Red de Inmigración y Salud, que os invito a entrar y a participar, y también estamos trabajando muy estrechamente con el Observatorio de Salud y Medio Ambiente y bueno, sobre todo y de una forma también como más de caer al terreno, ¿no? Con personas que trabajan en el sistema sanitario público de Andalucía. Y muchas gracias. Luego os dejo también bibliografía en esta presentación, que os la dejaré, y tenéis ahí mi correo por si tenéis alguna duda, queréis comentar algo. Muchas gracias.